En esta ocasión contamos con la presencia como invitados del licenciado Jacinto Arévalo de Radio Municipal de Quito, de la licenciada María Belén Delgado de Radio Sede Café de Jipijapa y del doctor Marco Villarroel Acosta, catedrático de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, y con nuestro compañero Emilio Espinosa. Señor presidente, para iniciar esta cadena radial, damos paso para que salude usted a todo el pueblo ecuatoriano. Gracias, Mónica. Gracias, compañeros del panel, señores periodistas, señoras y señoritas periodistas también, y pueblo ecuatoriano que nos escucha. Créanme que para mí es una gran alegría cada sábado poder compartir con nuestra gente, con nuestro pueblo, de la forma más abierta. Ojalá, Mónica, empecemos a variar el formato y aquí puedan venir 5 o 6 ciudadanos a hacer sus preguntas también directamente. Usted ha recordado que mañana es Domingo de Ramos y empezamos la Semana Mayor, la Semana Santa, la mayor fiesta para los cristianos, ¿no? Porque más importante que el nacimiento de Jesús fue su resurrección, por eso vive nuestra fe. Pero nos enseñan muchas cosas. Hay gente que nos ha dicho triunfalistas, que como tenemos un gran apoyo popular, nos sentimos demasiado victoriosos. Eso no es cierto. Créame que guardamos una gran prudencia, estamos profundamente agradecidos de que el pueblo ecuatoriano reconozca los esfuerzos de un gobierno ciudadano, sincero, honesto, pero también sabemos cómo es la naturaleza humana. Esas mismas manos que recibieron con palmas y loas a Jesús el día Domingo de Ramos, fueron las que crucificaron a ese mismo Jesús, las que vociferaban contra ese mismo Jesús el viernes, 5 días después, ¿no? Así la naturaleza humana puede cambiar de golpe, y lo sabemos. Lo que puede estar seguro el pueblo ecuatoriano es que, más allá del inmenso apoyo que tenemos, del cariño que nos brinda la gente, nosotros siempre haremos lo que tenemos que hacer, es decir, servir a las grandes mayorías, servir al bien común. Bueno, seguimos trabajando, a la ciudadanía le consta, este es un gobierno de locos algunas veces. Imagínese usted que el directorio de Petroecuador se reúne los días viernes a las 6 de la mañana para poder desocuparse a las 9 y seguir trabajando. Y este día viernes los acompañé por el asunto ITT. ITT, el campo ITT, es la reserva más grande que tiene el país, 960 millones de crudo pesado comprobados, y tenemos un gran dilema de conciencia ahí. Somos un gobierno profundamente ambientalista, creemos, incluso eso debe estar en la nueva Constitución, es una de las características del socialismo del siglo XXI, entender que la especie humana tan solo es una categoría más de las múltiples especies que tiene la naturaleza, y que nuestra vida social, nuestra vida como país se debe enmarcar en ese inmerso, perdón la redundancia, marco, que se llama naturaleza. Es decir, el socialismo del siglo XXI busca vida en abundancia, en armonía con la naturaleza. Por eso, para nosotros es un gran dilema el ITT, porque se encuentra no en la zona del Yasuní, en el borde de esa zona reserva ecológica sensible, y cerca por donde transitan grupos no contactados o de aislamiento voluntario, como las Tagaeri y los Taromenane. Y nosotros somos profundamente respetuosos de aquello. Pero también es claro, entiende el país y el mundo, y esos ecologistas y movimientos ambientalistas bien intencionados, que el mayor peligro para el medio ambiente es la pobreza. Yo, como le digo a un desempleado que no tale un árbol si no tiene para comer, ¿cómo le digo que no se case cóndores, suponiendo que se haya caza de cóndores? Yo siempre ponía, porque yo daba economía ambiental, le ponía ejemplo a mis alumnos, que pese a ser profesor de economía ambiental, a ser profundamente ambientalista, si me estaba muriendo de hambre y veía el último cóndor que existía, lo hacía fricasé de cóndor, sin lugar a dudas. Entonces la pobreza es el mayor peligro para el medio ambiente, y el campo ITT nos daría 700 millones de dólares anuales y inversiones por cerca de 5.000 millones de dólares y miles de puestos de trabajo. Ahora, la primera opción es dejar ese petróleo en tierra, pero tendría que compensarnos con algo esa comunidad internacional por el inmenso sacrificio que va a realizar un país pobre como Ecuador. Estamos dispuestos a compartir ese sacrificio. No pedimos que nos compensen los 700 millones que queremos de ganar, pero aunque sea 50%, 350, 400 millones para dejar el petróleo en tierra. Esa es la primera opción, y no tocar esa zona y dejar sin explotar el campo ITT, lo cual significa un gran sacrificio para el país.
no es solo el ingreso que dejamos de recibir de 700 millones de dólares anuales, sino los cerca de 5.000 millones de dólares en inversiones que dejaríamos también de recibir. Pero estamos dispuestos a ese sacrificio. Somos profundamente ambientalistas, con conciencia ecológica, pero también tenemos claras las prioridades. Tenemos 10% de desempleados, 3 millones de migrantes, no hay plata para educación, no hay plata para salud, y esa pobreza es el peor peligro para el medio ambiente. Entonces, la primera opción es dejar el petróleo en tierra, pero recibir, aunque sea parcialmente, una compensación por parte de la comunidad internacional. La segunda opción es explotar ese petróleo, pero como ejemplo al Ecuador, América Latina y al mundo, de minimización de impacto ambiental. No es posible evitar el impacto ambiental, siempre hay algo de impacto, pero por ejemplo las técnicas que se utilizarían serían técnicas offshore, es decir, como la explotación del petróleo en el mar, donde hay una plataforma de 50 metros por 50 metros, ¿verdad? Entonces lo que se haría es un desbroce de 50 metros por 50 metros, tal vez un poco más, y todas las cosas se verían por helicóptero para evitar mayores daños ambientales. En el caso de esta segunda opción, que como no recibimos ninguna compensación de la comunidad internacional, se tenga que explotar el ITT, hay tres opciones. La primera, que lo haga Petroecuador, que es mi opción preferida, pero se requerirían miles de millones de inversión, que hay que ver si los podemos obtener, y tecnología de punta para evitar un gran impacto ambiental. Hay que ver si Petroecuador lo puede tener, pero en todo caso de tenerlo, tener el dinero y tener la tecnología, la primera opción es que lo explote Petroecuador, dentro de esta segunda opción que es explotar el ITT. La segunda opción es ir en alianzas estratégicas con empresas públicas, amigas, como Sinotec, empresa china, como Petrobras, empresa brasileña, como ENAP, empresa chilena, o la propia PDVSA, empresa venezolana. Y por último, está llamar a una licitación internacional con empresas escogidas. La primera opción es Petroecuador, que lo produzca Petroecuador, que lo explote ese campo Petroecuador. Entonces eso es lo que hemos discutido el día viernes. No es cierto lo que dicen algunos medios de comunicación, que el ministro Acosta se oponía a la explotación del ITT, mientras que el presidente Petroecuador sí estaba de acuerdo. No, lo que había era una discusión técnica, si Petrobras era empresa pública o no, si se podía hacer alianzas estratégicas con Petrobras, porque vamos a firmar la próxima semana un memorando de entendimiento dentro de una alianza estratégica que ya está firmada. Entonces, los lineamientos del gobierno siempre han estado claros. Primera opción, dejar el petróleo en tierra, pero recibir una compensación. No podemos matar de hambre a nuestra gente. De esa selva, de ese pulmón que es la Amazonía, se beneficia todo el mundo, todo el planeta. Sin eso no existiría especie humana, vida no existiría. Bueno, nos piden que cuidemos lo que ellos ya destrozaron. ¿Y dónde están las compensaciones? También se requiere un mínimo de sentido de justicia y mínimo de sentido común. Esa siempre fue la primera opción. La segunda opción son alternativas. Alianza estratégica preferida por el presidente Petroecuador, que la explote la propia Petroecuador, preferida por el ministro de Energía, pero lo que hemos estado claro es que se debe minimizar ese impacto ambiental. Entonces, los lineamientos del gobierno están muy claros. Si la comunidad internacional nos compensa por dejar el petróleo en tierra, se queda en tierra. Si no, seguiremos con la explotación del ITT y veremos cuál es la mejor opción. Alianza estratégica que lo administre y maneje directamente Petroecuador, o llamar a licitación internacional. Bueno, esta semana hemos seguido avanzando con los trabajos, como siempre, en función del pueblo ecuatoriano. Recibimos una importante misión de China. China es el mercado que más crece en el mundo. Hay gente que simplistamente dice, miren, China se abrió al mercado internacional, abrámonos nosotros, esa es la solución. Esas son los desastres en desarrollo, ¿no? El simplismo, ver lo que están haciendo ahora sin ver lo que hicieron antes para prepararse para el hoy. Es imposible comprender a la China de hoy, que exporta a todo el mundo, sin conocer la China de los últimos 30 años, la cual invirtió en educación, en tecnología, en crear las mejores universidades del mundo. Si acaso es que ahorita los chinos dicen, abrámonos y compitamos y sálvese quien pueda. Se prepararon 30 años para eso, por favor. Que nadie está contra el comercio internacional, pero sí estamos contra el bobo aperturismo, que es lo que sostienen muchos analistas y muchos líderes de opinión por aquí. El abrirse y el sálvese quien pueda. Al menos esa época neoliberal, con este gobierno, ha quedado para la historia. Aquí vamos a ir al comercio internacional siempre y cuando beneficie nuestra producción y nuestro empleo. El comercio internacional no es el fin, es el medio para lograr mayor bienestar. Y no nos vamos a meter en aventuras donde se destroce empleo, etcétera. Bueno, y tenemos grandes contactos con China y ojalá podamos seguirlo
incrementando esos contactos, porque les insisto, es un mercado muy importante, además de un país hermano que nos puede dar mucho apoyo en tecnología, en cooperación, etcétera. Lamentablemente en el país continúa el problema político, se destroza a cada instante, los mismos que dicen defender la institucionalidad, la Constitución y las leyes la destrozan a cada instante. Por ejemplo, un juez suplente del Guayas, primo de la esposa de León Febres Cordero, otorga un amparo a los 57 diputados destituidos, contradiciendo con esto la resolución del Tribunal Supremo Electoral y del propio Tribunal Constitucional y otros jueces que ya juzgaron esto, ¿verdad? O que están juzgando. Entonces, imagínense si uno pudiera presentar amparos hasta que un juez sobre la misma materia, hasta que un juez me dé la razón. Es un absurdo, viviríamos una completa inseguridad jurídica. La ley de control constitucional por eso dice solo se puede presentar un amparo por cada materia. Y es claro que ya los diputados defenestrados presentaron un amparo. Y este señor, al quinto o sexto amparo, les da la razón. Eso es un completo absurdo, una aberración jurídica. Pero no solo eso, el amparo lo deben presentar los perjudicados. Los 57 perjudicados presentaron un amparo en Rocafuerte que fue negado y está siendo apelado ante el Tribunal Constitucional. Entonces ya existe un amparo sobre la materia y presentado por los afectados. Pero la estrategia de estos señores para sembrar el caos es presentar amparos por todos lados. Entonces presenta un ciudadano cualquiera, un testaferro, no es perjudicado, un amparo, quinto o sexto amparo, en un juez suplente de la provincia del Guayas, que sabemos que es dominada por los social cristianos hace mucho tiempo, fiscales, gran parte de los fiscales, no todos, gran parte de los jueces, no todos, y ante un juez que es primo hermano del esposo de Febres Cordero, y le otorga el amparo. O sea, estamos locos, eso es inadmisible, ¿no? Entonces yo sí le hago un llamado patriótico a esos 57 diputados, ya déjense de obstruir al país, váyanse, si algo queda dignidad, váyanse con ese poquito de dignidad a la casa y dejen que el país avance. Ustedes podrán tener los amparos que quieran, pero hace rato que están desamparados de apoyo público porque el país ya no soporta más abusos. Ojalá se supere rápido esta situación creada por 57 tipos que creyeron que podían romper la Constitución, obstruir la consulta popular, traicionar a sus mandantes. Cuando son sancionados, ahí sí tratan de desestabilizar al país. La situación petrolera y minera, nosotros hemos recibido un país destrozado, créanme, es increíble lo que se ha hecho, siempre lo repito, y no es para desesperanzarnos, es para tener mucha esperanza, pero también ser realistas, ¿verdad? El problema minero es muy grave, el problema petrolero es grave, hay cosas que la ciudadanía no ve o no siente. 20 días estuvo sin producir el bloque 18 porque había sido tomado por ciertas comunidades. Es cierto que 40 años la riqueza de este país ha salido de la Amazonía y allá ha quedado la basura. ¿Cómo entender? Aquí ustedes ven la aberración del desarrollo nacional. ¿Cómo entender que la región de donde sale la riqueza nacional, el petróleo, sea la de mayor incidencia de pobreza en el país, es donde más pobres existen, proporcionalmente? Entonces, ahí se demuestra la gran injusticia que vimos y todavía aquí hay alcaldes que reclaman desde Miami y de Disneylandia mejores niveles de vida, ¿verdad? Entonces, que vaya a conocer la Amazonía, de donde sale el petróleo y cómo vive esa gente. Sin embargo, eso no justifica tampoco estas medidas de hecho. Además que este gobierno está tratando de resolver los problemas, no los ha creado. La posición de mi ministro de Energía, fundamental, persona fundamental de este gobierno, amigo entrañable, es el diálogo. Y creo que ha conseguido grandes éxitos con ese diálogo. Ya se ha desalojado el bloque 18. Las pérdidas que se ocasionaron por cerca de 20 millones de dólares podrán ser recuperadas, aumentando la producción técnicamente en los próximos 6 meses. También en la zona de Intac se logró desarmar y solucionar temporalmente el conflicto entre minas y comunidad, entre minerías y mineras y comunidad, pero existen muchos otros problemas latentes. Yo les hago un llamado a todas esas comunidades, estamos de su lado, entendemos que han sido perjudicados, postergados, etcétera, pero no podemos permitir más medidas de hecho. Esto se va a solucionar con el diálogo, vamos a buscar la justicia, vamos a buscar que se cumpla la Constitución. Aquí se han dado concesiones mineras, se están construyendo hidroeléctricas, se están haciendo excavaciones petroleras, sin haber cumplido el mandato constitucional que dice que se debe consultar previamente a las comunidades que habitan esas tierras. O sea, lo que la Constitución dice es que se respetará los derechos colectivos y ancestrales de las comunidades que habitan esos territorios. Y para eso, la ley establece las consultas previas. En gran mayoría de casos no se ha hecho consultas previas, a la brava se ha ido a explorar, etcétera.
Entonces, por supuesto que vamos a corregir todo eso, compañeros de la Amazonía, de las zonas afectadas por la minería, de las zonas afectadas por la hidroeléctrica, pero les insisto, no atenten contra su gobierno, ya basta medida de hecho, y también hay que decir algunas cosas, algunas verdades. Si bien es cierto que hay muchas comunidades que honestamente, y muchos dirigentes que honestamente defienden su derecho a vivir, ahí sí dignamente, en su medio ambiente, en la selva amazónica, etcétera, también hay grupúsculos de vivos politiqueros que ya han hecho de esto un modo de vida y no lo vamos a permitir. Entonces, queridos compañeros de la Amazonía, de las zonas afectadas por la minería, por las represas, unamos el hombro porque todos remamos en la misma dirección. Lo que queremos es que se respeten sus derechos y que todos los ciudadanos de este país vivan mejor. Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que tenía que decir. Sé que se ha levantado mucho polvo por mi fantasía de que ciertos apellidos se cambien por otros más comunes, ¿verdad? Para variar, sacaron de contexto mis declaraciones. Eso fue después de estar en Chimbacalle, estando en Chimbacalle, un dirigente de los ferroviarios hace una apología porque soy descendiente de Alfaro y habían muchos niños ahí presentes, ¿verdad? Entonces yo sí le dije a esos niños, miren, no es importante dónde vengan, lo que es importante es quiénes son, buenos hombres, buenas mujeres, buenos niños, buenos hijos, buenos hermanos. Y les dije, ojalá algún día este país, la fantasía, ¿no? Que los Acostas, que los Salvador, que los Mantilla, se llamen Chango Luisa, Quispe, Gualotuña, para que no haya estos abolengos. Créame que en pocas cosas arriesgo tanto la vida como en esto, ¿no? Porque que se luche contra la corrupción, que se persiga a los evasores, no le causa tanto daño a nuestras élites a que se dude su abolengo, ¿no? De su pedigrí. En todo caso, este país sí necesita ser más democrático y algunas veces serían pasos al frente que los Carlos Vera se llamen de repente Jacinto Chaluisa, ¿verdad? Bueno. Gracias, señor presidente. Yupaychani, vamos a dar inicio entonces a las ruedas de preguntas. Emilio, tienes la palabra. Mónica, buenos días. Señor presidente, buenos días. Bienvenidos, hermanos y compañeros de la comunicación en el país, a la 11ª cadena nacional que coordina Organización Productora Ecuatoriana OPE, CORAPE a nivel nacional y todas las emisoras de AER también que se unen a esta hora. El día de hoy, señor presidente, tenemos en el panel al licenciado Jacinto Arévalo, representante de Radio Municipal de Quito, la licenciada María Belén Delgado, representante de la provincia de Manabí, de nuestra fraterna Radio CD Café de don César Delgado, y el doctor Marco Villarruel Acosta, catedrático de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central y columnista de Radio Tarqui. A todas las emisoras agradecemos que a esta hora ya están plegadas en esta señal, y en Estados Unidos el Grupo Radial Delgado, que nos ha anunciado, señor presidente, está imprimiendo las cadenas a través del diario La Prensa de Estados Unidos y lo está difundiendo en todas las comunidades ecuatorianas. Y a todos los hermanos trabajadores de diferentes medios de comunicación presentes, bienvenidos. Señor presidente, al arrancar hoy queremos indicarle a usted que nos están escuchando en Guayaquil, en el local de los trabajadores de la Sociedad de Carpinteros, donde se encuentran las dirigentes de las mujeres ecuatorianas que luchan por crear la nueva clase de la trabajadora del hogar, a quienes usted ha alentado muchísimo al indicar que se va a reformar la ley, los sueldos, y van con proyectos y propuestas hacia la Asamblea Nacional Constituyente. En el mes de marzo de la mujer ecuatoriana, ellas a través de doña Marta Santos envían un saludo e indican que están en plena sintonía el día de hoy. Vamos a arrancar precisamente en homenaje a la mujer ecuatoriana en este mes con la licenciada María Belén Delgado, representante de Radio CD Café de Jipijapa. Muchas gracias, Emilio. Señor presidente, muy buenos días. Es un verdadero placer estar acá compartiendo con ustedes y poder presentar las inquietudes del pueblo manabita, el cual envía para usted también un saludo fraterno. Señor presidente, la situación política institucional que atraviesa el país, que hemos observado en los últimos días, nos preocupa a todos, ¿no? El Ecuador está en unos días de caos, podríamos decir, con todo lo que hemos visto. La oposición ha presentado una demanda a la Organización de Estados Americanos, aduciendo que se han violado sus derechos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Primero, un gran abrazo a Manabí, particularmente Jipijapa, la Sultana del Café. Miren las contradicciones de este país. ¿Cuántos años lleva la Junta de Recursos Hidráulicos de Jipijapa? Decenas de años, ¿verdad? Vaya, vea cuántos millones de dólares se han utilizado y Jipijapa todavía no tiene agua potable. ¿Se imagina? Así es como se han llevado en peso. Y vaya, vea, eso tiene nombres y apellidos de diputados vinculados a la partidocracia.
que hoy llora porque han sido destituidos. Mire, María Belén, yo creo que es mucho más piedras, ruido que piedras que trae el río. Yo creo que la ciudadanía ve que se está desenvolviendo el país en completa normalidad, que 57 diputados defenestrados no acepten su sanción y lloren, pataleen y vayan donde jueces chimbos a que les den un amparo y vayan a la OEA, a las Naciones Unidas, no alteren en absoluto la vida cotidiana. Por supuesto, justifica titulares en los diarios, pero en verdad yo creo que aquí no hay ninguna alteración. Es más, yo incluso he sostenido que aquí no ha habido ninguna crisis institucional, porque aquí, al menos, ya de parte del gobierno no se ha quebrado absolutamente ni la ley ni la Constitución. Lo que sí la que rompieron fueron estos diputados y siguen rompiendo la ley y la Constitución. Entonces, dentro del marco institucional y de la Constitución y las leyes, se está sancionando a 57 diputados que sencillamente, como se creían los dueños de este país, no aceptan su sanción. Pero realmente pregunte a los vendedores, a los empresarios, pregunte en Jipijapa, en Montecristi, en Daule, en Bucay, en Tena, donde quiera, si hay alguna alteración de la vida cotidiana. Por supuesto, si hay una alteración, para mejor, porque están viendo un gobierno que está cumpliendo su promesa con la duplicación del bono de desarrollo humano, duplicación de la vivienda, se están viendo mejoras en el nivel de vida, pero alguna alteración por 57 señoritos y señoritas que se creían dueños de este país y patalean su destitución, no existe. Entonces, yo sostengo que no hay crisis en este país. El doctor Marco Villarroel Acosta, de la Facultad de Comunicación Social. Señor presidente, le quiero preguntar una cosa de gran importancia para el país. Según una nota publicada en el diario El Telégrafo, me parece, los propietarios de los medios de comunicación se van a reunir este lunes. Las directivas de la AEDEP, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, la Asociación de Canales de Televisión, creo que algún otro organismo gremial de los propietarios, no de los periodistas, se van a reunir para analizar la actuación del presidente de la República, de su gobierno, frente a los medios de comunicación. Ellos y otros periodistas internacionales o medios de comunicación internacionales señalan algunos antecedentes como los roces que el presidente ha tenido con algunos reporteros, la negativa a recibir varios medios, entre ellos Caracol de Colombia, la prohibición para que los funcionarios de gobierno vayan a determinado canal de televisión, por un lado. Pero por otro lado, la realidad de los medios de comunicación, de la comunicación como proceso, nos indica que hay un paulatino alineamiento ya de los grandes medios en contra de este gobierno. Pero también hay, señor presidente, una situación muy grave en torno a la estructura de los medios de comunicación. La Universidad Central hizo este estudio, señor presidente, tengo la bondad, acerca de la propiedad monopólica de los medios de comunicación, lo cual es una situación bastante grave. En el documento está, y es Vox Populi, señor presidente, la concesión corrupta de frecuencias de radio y televisión en el país. Señor presidente, desde la óptica de lo que usted ha señalado, el socialismo del siglo XXI, ¿cuál es oficialmente la posición del gobierno con respecto a las irregularidades en el funcionamiento de los medios de comunicación en el Ecuador y a las estrategias y procesos de comunicación en el Ecuador, señor presidente? A ver, en primer lugar, la posición con respecto a la prensa. Como lo dijimos en campaña, este gobierno garantiza absolutamente la libertad de expresión y la prensa libre, y como decía Voltaire, puedo estar en desacuerdo con lo que dice, pero haría mi vida por respetar tu derecho a decirlo. Lo que pasa es que aquí los medios de comunicación es chistoso, ¿verdad? Es asimétrico. Ellos tienen libertad de expresión, pero el presidente no. Ellos tienen el derecho a lanzar cualquier barbaridad. Yo le puedo sacar por orden alfabético, como usted quiera. Mentiras, completas mentiras. Que el presidente rompió la ley de la nacionalización de Lizaga, por darle un ejemplo irrelevante, ya que yo propuse reducir las multas a los choferes, las multas actuales que contan la ley de tránsito. O sea, falsedad tras falsedad, le podría decir muchas inexactitudes, muchas mentiras, etcétera. Pero ellos tienen derecho a decirlas, yo no tengo derecho a rebatirle. Entonces es una contradicción flagrante. ¿De qué libertad de expresión me están hablando? ¿De la de ellos nada más? Yo como presidente de este país también tengo libertad de expresión y tengo el derecho y el deber de decir que hay prensa corrupta,
prensa mediocre, prensa incompetente. Entonces la posición del país es una acérrima defensa a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión de todos, pues, no solo de los dueños de los periódicos, también del presidente de la República, también de Juan Piguave, también de Jacinto Quijís, etcétera, ¿verdad? La libertad de expresión de todos y de todas. Y para que vean, no sé si lo que usted leyó es un enunciado de prensa, pero no hay ninguna prohibición para ningún funcionario de gobierno a que no asista a cierto canal. Lo que pasa es que si hay periodistas que son más antipáticos que un cáncer al páncreas, yo no puedo obligar a mi gente a ir allá tampoco, pues, ¿no? Entonces no son masoquistas. Y sobre Caracol Colombia, vea, lo que he negado son entrevistas exclusivas, a ningún medio de comunicación se le ha dado. Ayer he hecho una excepción, como al mes y medio, con Telesur, porque está haciendo un especial con algunos presidentes de la región y que va a salir después de 3 meses. Pero la postura del gobierno para evitar esta suspicacia es no dar exclusiva a los medios de comunicación. Si Caracol quiere retransmitir nuestras cadenas radiales los sábados, bienvenido. Entonces, fíjense cómo se tergiversan las cosas. Ahora, aquí se dice, ya se están reuniendo estos señores, porque tienen un presidente contestatario que no va a dejar que se abuse la información, va a permitirles, como hemos dicho, la prensa libre. Lo que no vamos a permitir es la prensa corrupta, la prensa mentirosa. Vamos a defender con nuestras vidas el derecho a la libre expresión, pero también nuestro derecho pues, a la libre expresión, no solo el de ellos, o que se creen reyes de este país. Pero aquí se está diciendo que se está atentando contra la libertad de prensa, ya se van a reunir el día lunes, que les vaya bonito, ¿no? Yo pregunto, ¿cuántos periódicos cerrados hay? ¿Cuántos periodistas encarcelados hay? Entonces no seamos ridículos, lo único que están sufriendo estos señores en este momento es un presidente que les dice las verdades, lo que piensa el 90% del pueblo ecuatoriano, porque lo que no dijeron la primera vez que los paré a estos señores con este comunicado que sacaron de Intolerable, la Asociación de Periódicos, lo que no dijeron es que yo estaba en una marcha, recibiendo una marcha de cerca de 5.000 estudiantes, una marcha contra la corrupción, donde tenían una propuesta contra la corrupción, y entre los puntos de esa propuesta decía luchar contra la prensa corrupta, que desinforma, etcétera. Y ahí es que yo les ratifico, tienen razón, hay prensa corrupta que desinforma. Entonces dicen el presidente contra la prensa, desengáñense. Los jóvenes también piensan que son mediocres y corruptos, no todos los medios de prensa, pero sí algunos, y ustedes lo saben. Entonces, aquí lo único que les duele es que yo también estoy haciendo respetar mi derecho a la libertad de expresión, y no voy a claudicar por las amenazas, así que reúnanse cuantas veces quieran. Entonces esa es nuestra posición. Ahora, usted está diciendo, con respecto a la prensa, usted está diciendo contra estos monopolios y medios de comunicación en el Ecuador, que flagrantemente se viola la ley. Por ejemplo, la ley prohíbe que medios de comunicación estén en manos de grupos financieros, y todos sabemos que están. La ley impone que haya 1 hora diaria, me parece, Mónica, ¿con qué frecuencia es?, de programas educativos, que no haya programas que inciten a la violencia, a la discriminación religiosa, etcétera. Y usted ve pues los sillazos y todas esas cosas que hay en la televisión. Entonces lo que aquí es que se está incumpliendo la ley y se está perjudicando al Estado. ¿Sabe cuánto paga por la frecuencia? Las frecuencias son del Estado, es decir, lo que requiere un canal de televisión para lanzar su señal, una radio para emitir, eso es del Estado. ¿Sabe cuánto pagan los canales de televisión? Un canal de televisión le factura $3 millones mensuales en publicidad. ¿Sabe cuánto pagan al Estado por el arrendamiento de la frecuencia? $300. Ojalá mañana la asociación de, ¿cómo se llama? Siempre me olvido el nombre, AEDEP, la asociación de periódicos, saque pues un comunicado intolerable. ¿Cómo es posible que paguen $300 mensuales? Las radios pagan $50 mensuales. Se han cogido hasta la frecuencia de la Radio Nacional del Ecuador. Hoy queremos poner un canal público como existen en casi todos los países de América Latina y todos los países de Europa, y no tiene frecuencia el Estado, pese a ser el dueño de la frecuencia. Entonces que saquen pues un comunicado diciendo intolerable. Entonces ha habido unas mafias en todo esto, y lo que vamos a empezar es aplicar la ley. Pero como en este país no le gusta a ciertos grupos de poder que se aplique la ley, ya verá que se irán los comunicados de atentado a la libertad de expresión, etcétera. Vamos a subir el costo y sensiblemente lo que pagan los canales de televisión por el uso de la frecuencia. No se puede seguir estafando al pueblo ecuatoriano. $300 es una ridiculez. Y vamos a hacer que se respete la ley, que los medios de comunicación masiva sean más educativos, no inciten a la violencia, etcétera, como lo estipula ya la ley. Si no lo hemos hecho esto nosotros, ya está en la ley, y lo que no se ha hecho es respetar la ley. Entonces yo quisiera que en esa reunión de todos estos señores también analicen todos sus incumplimientos con respecto a la ley. Entonces este país
va a imperar la ley, y eso es lo que molesta a grupos de poder que han estado acostumbrados a la impunidad. Licenciado Jacinto Arévalo, de Radio Municipal de Quito. Señor presidente, buenos días. Si yo quisiera retomar nuevamente el ámbito político, la Corte Suprema de Justicia y su presidente ha señalado que hay que respetar más bien las decisiones que se están tomando. Esto sobre el caso del juez 15º de lo penal del Guayas, y se espera la resolución por parte del Tribunal Constitucional. ¿Qué opinión le merece al respecto? Y también, ya la colega había hecho esa pregunta respecto a los 57 diputados destituidos que acudieron ante la OEA. Me parece que, o no más bien me parece, el señor presidente de la OEA, el titular José María Insulza, ha señalado que ve con preocupación la situación política que se vive en el país, pero que habría que buscarle una solución, y eso a través de la consulta popular. Parece, a mi parecer, como que está avalando el titular de la Organización de Estados Americanos. Y por otro lado, en el ámbito político se ha señalado que usted podría encabezar la lista de los asambleístas. ¿Eso es cierto? ¿Habría que renunciar ¿Dónde salió eso? Perdóneme. ¿Perdón? ¿En dónde salió eso? ¿Dónde leyó que yo encabezaría la lista de asambleístas? Bueno, algún medio, sí, exactamente, Diario Hoy. Una muestra más de la mediocridad de nuestra prensa. Yo no sé dónde sacan. Entonces de ahí viene la inquietud, tendría que renunciar a su cargo. Pero pregúntele pues de dónde sacaron la noticia de hoy. No, es que la fuente reservada tal vez fue la vecina que le dijo ese chisme. O sea, seamos un poco más serios, pues ¿cómo pueden decir que el presidente va a renunciar para encabezar la lista asambleísta? Usted, Jacinto, me está dando una muestra de la mediocridad de cierta prensa, o de ciertos periodistas de cierta prensa, ¿verdad? Porque eso es una barbaridad. Entonces, eso es libertad de expresión, eso es informar, es una mentira total. Y ahora van a ofenderse porque le digo mentirosos, ¿ok? En todo caso, con respecto a lo que manifestó el presidente de la Corte Suprema, no lo he escuchado, pero me extrañaría mucho, porque es el que primero en vivir quejándose del abuso de los amparos constitucionales, y la Asamblea Constituyente normalmente tendrá que hacer desaparecer esa figura que ha sido tan estropeada y tan utilizada para sinvergüencerías, y él como jurista sabe que no se puede presentar más de un amparo por cada materia, y que el que lo presenta es el perjudicado, no cualquier hijo de vecino. Sobre lo de la OEA, bueno, esos 57 ciudadanos, 6 diputados, pueden escribirles cartas a la OEA, a sus enamoradas, a donde quieran, son libres, aquí hay libertad de expresión. Pero le insisto, o sea, aquí no hay ninguna crisis institucional, ha habido crisis política, porque esto refleja pugna de poderes, choque de poderes, y eso es lo que tiene que hacer el país, cambiar la relación de poderes, porque hemos estado dominados por ciertos poderes, pero dentro del marco constitucional, institucional y democrático. Entonces, dentro de ese marco institucional se han sancionado 57 diputados, y dentro del marco institucional estamos resolviendo este momento de tensión política, pero insisto, aquí no hay crisis institucional ni mucho menos. ¿OEA o no? Pero si yo no estoy, a mí, ¿por qué yo qué vela tengo en este entierro? ¿Qué tiene que hacer el presidente de la República con 57 ciudadanos que le escriban a la OEA? O sea, más tarde los 57 ciudadanos le escriben a Shakira y yo tengo que hablar con Shakira. No tiene sentido. Señor presidente, hay una publicación del día viernes 30 de marzo en los distintos diarios que parece ser una continuación de las publicaciones. La primera fue de las Fuerzas Vivas, ahora de las cámaras que dicen: no, señor presidente, que exista un empresario corrupto no significa que todos los empresarios sean, que la prensa opine diferente del régimen no la hace mafiosa, que no todos los problemas del país se resuelven con una asamblea constituyente, y que los comerciantes, tenderos, etcétera, exigen que se respete sus derechos y la libertad de asociación, expresión, seguridad política, etcétera. A esto se añade también el criterio del representante de la banca, Guillermo Lazo, quien ha dicho que repatriar capitales debilitaría definitivamente la confianza en la banca, etcétera, y ellos ven como no procedente aquello. Es decir, se mueven los poderes mediáticos, especialmente de la parte económica, señor presidente. Y respecto a lo que dicen las cámaras, no, señor presidente, ¿cómo le responde usted? Yo sí, país. En todo caso, ¿qué son las cámaras, por favor? ¿Quién firma? ¿La Cámara de Comercio? Cámara de Comercio. ¿Por qué es chistoso? Las cámaras. Yo quisiera ver en las cámaras a los microempresarios, a los choferes. ¿Acaso no son sectores productivos? Entonces las cámaras son los pelucones nomás, ¿no? Entonces, pero además, lo que dice, estoy totalmente de acuerdo. Que exista un empresario corrupto no significa que todos los empresarios lo sean. Totalmente de acuerdo. ¿Quién ha dicho lo contrario? No hay contradicción. Que se sientan ellos de la parte de los corruptos ya no hay mi problema, pero yo cuando he dicho que todos los empresarios son corruptos. Que la prensa opine diferente al régimen no la hace mafiosa. ¿Quién ha dicho lo contrario? ¿Acaso nosotros estamos contra gente que opina diferente? Estamos contra mentiras, como lo que ha sacado un periódico, de acuerdo a ustedes, no he leído,
de que el presidente va a ser candidato asambleísta. Entonces, ¿quién ha dicho lo contrario? ¿Quién ha dicho que toda la prensa es mafiosa? Pero hasta ustedes mismos, señores periodistas, reconocen, entre corrillos, que hay mafias informativas vinculadas a banca corrupta, ¿verdad? El mensaje central no todos los que problemas del país se resuelven con una asamblea constituyente de plenos poderes. ¿Quién ha dicho lo contrario? Lo que hemos dicho es que la asamblea es necesaria, no suficiente. Así que yo sí le rogaría a los directivos de la Cámara de Comercio, primero informarse por lo que está diciendo el presidente para que no pierdan tanta plata con estos comunicados, porque estamos totalmente de acuerdo con lo que proponen aquí. Pero ya que están en esa lucha por la institución, por la verdad, yo les propongo algo. Lean la Constitución de la República. Hay libertad de asociación. Nadie puede ser obligado a asociarse a un sindicato, un gremio, nada. Usted escoge a quién asociarse. Pues la ley de comercio y todas estas cosas obligan a los comerciantes a afiliarse a la Cámara de Comercio. Esa ley es inconstitucional. Bueno, espero un comunicado diciendo, sí, señor presidente, vamos a declarar inconstitucional la ley porque somos defensores de la Constitución y la institución. Verá que hacen mutis por el foro, porque ahí se le conviene tener 12.000 afiliados aportando para sacar estos periodicazos. En función de intereses, ustedes saben que todas esas cámaras están alineadas con ciertos partidos políticos. Con respecto a lo del banquero, ¿cómo se llamaba este banquero? Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, vea cuando la banca compara su fundamental rol para el país, que es de intermediar el ahorro de los ecuatorianos para inversión ecuatoriana, con el prestar o no una bicicleta, creo que ya no se puede hacer más comentarios ante tanta iluminación. Entonces eso demuestra pues el nivel intelectual de cierta banca. Entonces ya cuando me sacan propaganda diciendo que obligar a traer los ahorros, obligar a prestar nuestro dinero en el país, es prestar una bicicleta a quien me dé la gana, ya no hay nada que decir. O sea, ¿qué puedo contestar ante eso? O sea, estamos ante un debate demasiado primario. Yo como economista me daría vergüenza discutir ese nivel. O sea, es claro que si es plata de los ecuatorianos, debe servir para el desarrollo del país, no para el desarrollo de Miami. María Belén. Señor presidente, mi siguiente inquietud va un poco por otro lado. Muchos jóvenes están escuchando esta cadena radial y yo como joven profesional, como mujer, como joven manabita, veo con gran preocupación cómo muchos jóvenes terminan la universidad, se gradúan y luego la dura realidad, la carencia de fuentes de trabajo. Esto trae como consecuencia más emigrantes. ¿Qué tratamiento le está dando el gobierno nacional a este problema, señor presidente? Mucho. Primero, reactivando la economía con programas masivos de crédito, con la obra pública que también es tremendamente generadora de empleo, pero vamos a tener programas objetivos para los jóvenes. Precisamente, María Belén, a finales de abril, si la memoria no me falla, lanzaremos el programa Socio, País y los Jóvenes, que son programas de microcrédito para mi primer empleo, para mi primera empresa, tanto para jóvenes bachilleres que no van a seguir la universidad por otro motivo, apoyarlos con capacitación y un crédito para que pongan un negocio, cuanto para los jóvenes profesionales, que el odontólogo, apoyarlos con crédito para que pueda poner su propio consultorio, que el terapista, ya que ponga su propio salón de rehabilitación en el barrio donde vive, porque por ejemplo, en el caso de la rehabilitación, que es prácticamente abandonada en este país, ¿no? La rehabilitación, la terapia de lenguaje, etcétera, que tienen que recibir discapacitados, gente que sufrió un accidente y tantos otros casos, primero casi no existe. Y los pocos hospitales públicos que tienen eso, la familia tiene que traer al enfermo o a la persona que necesite rehabilitación, lo cual es complicado, ¿no? Porque además necesitan transportes especiales, etcétera. Entonces la idea es sembrar de centros de rehabilitación en los diferentes barrios y sectores del país. ¿Cómo? Apoyando a estos terapistas independientes con un crédito, con una casa, con una construcción, para que puedan poner su salón de rehabilitación en la planta baja. Ese es otro ejemplo de apoyo a jóvenes profesionales. Entonces, a finales de abril probablemente, si la memoria no me falla, se lanzará el programa Socio País y los Jóvenes, donde habrá crédito masivo para que los jóvenes obtengan varias cosas, su primer empleo, su primera empresa, o los jóvenes más pobres de familias que reciban el bono de desarrollo humano puedan seguir la universidad. Doctor Villarroel. Señor presidente, en esta misma línea de la educación, vale la pena recalcar que uno de los sectores del país que más crisis vive es el educativo. Nosotros estamos esperando el éxito de los 10 aspectos fundamentales planteados por el señor ministro de Educación, pero dado que eso tardará mediano o largo tiempo en verse, y dado que también eso no da votos y por lo tanto quizás no tenga esa primacía, especialmente en el tratamiento de los medios de comunicación, me quiero referir, señor presidente, a la situación de las universidades públicas.
la crisis económica de las universidades públicas se ha tornado crónica y la situación es bastante complicada. Hay muchas universidades cuyos empleados y especialmente el área académica está impaga. El déficit actual es por la reliquidación del IVA y el impuesto a la renta, por las alícuotas atrasadas, las donaciones del 25%. Eso hace que la situación de las universidades sea francamente de deterioro. Señor presidente, se están creando nuevas universidades públicas, pero por otro lado, tiene vinculación con esto, los fondos CEREPS para investigación anunciados en diciembre no se han entregado y no se ha informado si esto, que ha causado un gravísimo daño a los laboratorios, a las investigaciones que hacen las universidades públicas, están detenidos o en franco deterioro. Señor presidente, los graduados que por sus méritos están estudiando en el exterior con becas de Senacid y Fundacid viven una situación de franco abandono. Y finalmente, pues no se ha entregado el 1% de los ingresos netos del presupuesto que consta en la ley. Bueno, ¿cuándo se solucionará la situación económica de las universidades públicas? Pero más que todo, señor presidente, ¿cuáles son las líneas programáticas del gobierno con respecto a la educación superior en el país? Marco, usted y yo venimos de la universidad y sabemos la situación de las universidades. Le respondo primero a la última pregunta. El problema universitario es gravísimo, pero entre todos los problemas graves que tenemos no es el más urgente. En cuanto a reforma académica, usted sabe el deterioro académico. Un país como Ecuador tiene cerca de 70 universidades, muchas de ellas privadas que cobran más de $8.000 y se llaman sin fines de lucro y son de lucro sin fin, y hasta reciben donaciones del impuesto a la renta. Hay otras que son compra y venta de los diplomas. Entonces, el problema es muy grave. Pero recuerde que la universidad es autónoma y la primera solución debe venir del propio CONESUB y de las propias universidades. Pero van a recibir el respaldo del gobierno en aquello, pero sinceramente, frente a los problemas petroleros, mineros, que nos tienen al borde de una guerra civil, donde tanto deterioro, escuelas que ni siquiera pueden utilizarse porque están inundadas, el problema universitario, siendo fundamental, no es de la agenda inmediata de este país, de este gobierno, en el sentido del gobierno ponerse a trabajar en una comisión mixta. Esperamos que el CONESUB empiece a dar los primeros pasos y podamos respaldarlo en lo posible. Eso con respecto a lo que usted me decía de la estrategia con respecto a las universidades. Tenga la seguridad que en la medida de lo posible, a nivel presupuestario, cumpliremos con lo que dice la ley con respecto a las universidades, como tratamos de cumplir con todos. Con respecto a las becas, ya salió ese dinero. Mire, yo hice la reforma de los CEREPS, ¿verdad?, para que haya plata para educación, becas, etcétera. Salí del ministerio, hicieron un reglamento para que nadie saque la plata. O sea, lo que yo logré por medio de la reforma de la ley, lo impidieron por medio del reglamento. Hicieron un reglamento tan absurdo que hasta querían calificar los proyectos de investigación en economía. Ya estamos reformando ese decreto, pero incluso antes de reformarlo ya salió la plata para las becas. Pero estamos reformando el reglamento del CEREPS para que la plata vaya a los usos que dice el espíritu de la ley, y no lo que quería la argolla de siempre en este país, que no se utilice nada para que vaya al fondo de ahorro y contingencias, que es una forma de garantizar deuda externa. Usted dijo, y muy correctamente, la Universidad Ecuatoriana está sufriendo un gran deterioro. Todo el país estaba sufriendo un gran deterioro. Entonces, eso sí le rogamos un poco más de consecuencia a la universidad. Algunas veces solo se ve su situación y no se hacen una correcta autocrítica. Usted lo ha dicho, mire, en estos momentos el país gasta como $400 millones o invierte, como quiera llamarlo, en educación superior. No es poca monta para un país tan pobre como Ecuador. Pero el problema, entre otros, que nunca va a alcanzar esa plata es la proliferación de universidades. Pero entonces el CONESUB tiene que tomar cartas en el asunto para evitar que hayan más universidades. Ecuador tiene cerca de 70 universidades y cerca de 350 extensiones universitarias. Aquí hay el criterio que la universidad debe ir a cada rincón de la patria, lo cual es un absurdo. La universidad moderna es tan gigantesca inversión, porque es una ciudad en sí misma, con dormitorios estudiantiles, con laboratorios, con centros de deportes, con centros de investigación, etcétera, que la gente, lo que debemos buscar es que cada rincón de la patria pueda ir a la universidad. Pero aquí se está haciendo una estrategia equivocada, que la universidad debe ir a cada rincón de la patria y de repente poner ahí un galpón con un techo y una pizarra ya es universidad. Entonces no nos engañemos, pero la respuesta sobre todo debe venir del CONESUB. Recuerde que las universidades son autónomas, el gobierno central está dispuesto a apoyarlos en todo, pero el primer paso debe venir del CONESUB. Y le insisto, nosotros en nuestra agenda
tenemos que hacer una reforma, queremos proponer una reforma a las universidades, pero en estos 2 o 3 meses todavía no la vamos a poder tener lista por todas las urgencias que hemos recibido. Y le ruego, sí, en eso tener conciencia, y lo debe reconocer, que hemos recibido un país en crisis y que hay una gran disparidad en el uso de los recursos. Por ejemplo, ¿cuál es el presupuesto en este momento de la Universidad Central, Marco? Es más, vea, la Universidad de Guayaquil recibe 110, 120 millones de dólares y el incremento que pedía 17 millones de dólares. Incremento que por decreto lo autoriza Palacio en diciembre, es decir, cuando ya todo estaba hecho, ¿verdad? Y que es parte del periodicazo que nos sacaron las Fuerzas Vivas de San Borondón. En todo caso, y cuando hablo de San Borondón no hablo del digno cantón San Borondón, hablo de los barrios lujosos de San Borondón, amurallados, con lagunas artificiales. Estas élites hablan en nombre de Guayaquil y ni siquiera viven en Guayaquil, viven en San Borondón. Imagínense qué contradicción. Les apesta Guayaquil y se van a vivir a San Borondón en sus barrios exclusivos y hablan en nombre de Guayaquil y de los guayaquileños. En todo caso, parte del periodicazo fue que no se daba el incremento a la universidad estatal, incremento que significa 17 millones de dólares. Le pongo un ejemplo, Marco. La Universidad de Guayaquil tendrá unos 70.000 alumnos, ¿verdad? Solo el incremento vale 17 millones de dólares, ya que está aquí en María Belén de Manabí. La capital de Manabí, la tercera provincia más poblada de este país, Puerto Viejo, con más de 200.000 habitantes, el presupuesto del municipio es 12 millones. Entonces también tenemos que tener un poco conciencia de lo que está pasando en el país. Yo quisiera darle mucha más plata a las universidades, pero también quisiera darle mucha más plata a los municipios, educación, salud, y no se puede hacer todo al mismo tiempo. Entonces tenemos que asignar los recursos de acuerdo a nuestras posibilidades y de acuerdo a las prioridades. Respaldaremos en lo posible a las universidades, cumpliremos con la ley, las asignaciones, los retrasos, y eso habrá que discutirlo, porque tampoco puedo responsabilizarme por lo que no se hizo en el pasado, pero las universidades deben ser consecuentes con la situación nacional y deben hacerse una profunda autocrítica y tomar pasos drásticos, urgentes de reforma, porque no habrá plata que alcance con la proliferación de universidades que tenemos en el país. Licenciado Jacinto Arévalo. Señor presidente, tengo conocimiento que anoche se reunieron para analizar la agenda de lo que va a ser esta firma de acuerdo, convenio con Petrobras. Este acuerdo firmará con el señor presidente Lula da Silva. Va a viajar a Brasilia a pesar de que el país puede entrar en una crisis el próximo día martes, cuando han amenazado a los 57 legisladores acudir hasta el Parlamento ecuatoriano, y más aún cuando el señor presidente del Congreso Nacional ha señalado que está analizando en estas horas una posible renuncia a su cargo como presidente. Y lo otro, en el país estamos viviendo creo 5 o 6 estados de emergencia, ¿no? En el ámbito de la salud, la educación, la energía, etcétera, el asunto vial, pero se dice que todavía no están llegando los recursos a esos sectores. Yo sé que me va a decir que de a poco, recién. No, le voy a decir la verdad. Sí. Mire, empecemos por el segundo punto, es que es increíble. Hace un mes declaré la emergencia vial y todavía no puedo sacar los 100 millones de los 600 que hay en el FAC, por todas las trabas, porque tiene que reunirse el fideicomiso que lo maneja el Banco Central, cuyo director es ni sé qué. No se imagina, en este país todo está hecho para que nada se haga. Si con emergencia, que se supone que acorta procesos, etcétera, en un mes no he podido sacar los fondos para emergencia vial, ¿se imagina con sin emergencia, cuándo lo sacaría? Entonces, todo eso estamos tratando de simplificar. Nos han dado un país donde todo está hecho, le insisto, para que no se haga nada. Le doy otro ejemplo. La licencia ambiental para el desarrollo del campo ITT, que es un proyecto del gobierno, que la tiene que dar el propio Ministerio de Ambiente, demoraba 14 meses, por todos los procesos que hay que seguir. Entre otros, 3 reglamentos, el reglamento a las inversiones en hidrocarburos, el reglamento a la ley de gestión ambiental, y esas leyes establecen la consulta previa, y hay un reglamento para consulta previa. Entonces, es una cosa de loco, me tuve que reunir 1 hora con delegados del Ministerio de Ambiente de Petroecuador para, como gran logro, reducir esos 14 meses a 8 meses. Entonces, si todo marcha bien, en 8 meses tendremos las licencias ambientales para el ITT. Pero usted se imagina que el presidente de la República tenga que esperar 8 meses de su propio Ministerio de Ambiente para darle una licencia ambiental a un proyecto del propio gobierno. Este país estamos locos. Aquí nadie está contra el medio ambiente, pero lo que hay ahí es ineficiencia y algunos intereses creados, porque también esos reglamentos y esas leyes están hechas para beneficiar a ciertas fundaciones, ONG, que hacen estudios de impacto ambiental y siempre lucran de todas estas cosas. No digo que son todos, la gran mayoría, que son amigos míos, sé que son honestos, lo hacen transparentemente, pero también hay de los otros. Entonces, yo le respondo, muchas de esas emergencias para educación logramos ya sacar, ¿ya? No ha podido salir a plata por la cantidad de trabas que existen para el efecto, muchas veces por la misma ley o por los propios reglamentos, porque también
en economía, y yo tuve una conversación muy fuerte con los dirigentes de economía, estaban acostumbrados a que ellos no tenían solamente que asignar los recursos, sino controlarlos, planificar, decidir, etcétera. Entonces, le insisto, le calificaban hasta los proyectos de investigación. Entonces, que si querían plata del FEREP, había que presentar el proyecto y ellos lo calificaban. ¿Qué rayos tienen que estar calificando ellos los proyectos de un municipio, del Ministerio de Salud, de Educación? Estamos locos. Entonces, estamos desmontando toda esa maraña para que Economía solo asigne recursos y sea el ministro de Educación el que diga las prioridades para invertir lo que evalúe los proyectos, no un tecnócrata en Economía. Entonces usted tiene razón, hay plata que todavía no sale pese a los decretos de emergencia porque hemos recibido un país donde todo está amarrado, pero estamos superando eso y rápidamente. Sobre el viaje a Brasil, mire, yo no sé por qué se ha hecho tanto lío con un memorando de entendimiento que no significa ninguna obligación. Lo que le estamos diciendo a Sinopec, Petrobras y ENAP, con los cuales ya tenemos alianzas estratégicas, dentro del marco de alianzas estratégicas, miren, aquí está la información sobre el ITT, preséntenos su propuesta. Y después veremos, si es conveniente nos vamos por ahí, si no es conveniente buscaremos otra opción. No hay ninguna obligación al respecto. Vea, no lo conozco, ya pregúntele al señor presidente del Gobierno Nacional. Si quiere mi opinión, ha manejado pésimamente esta crisis, pero ya es cuestión de él. En todo caso, para que vea lo absurdo del país, uno de los peros era un convenio de confidencialidad que había si Petrobras era empresa mixta, porque tiene capital privado, si podemos darle la información del ITT, porque para eso se requiere un convenio de confidencialidad, es un secreto de Estado la información del ITT. Eso responde no a ley y reglamento, sino a un instructivo que alguna vez hizo el Consejo de Administración de Petroecuador, y es el más grande absurdo. Por supuesto que la información tiene un valor, lo que ha estudiado Petroecuador, puede ser que ya haya invertido $500,000, $1 millón, 2 millones, 40 millones, en saber las reservas, la potencialidad, las características del campo. Pero ese dinero se recupera el rato en que usted hace la concesión. Pero ¿qué pierde diciéndole al mundo, aquí están las características del campo ITT, presenten sus ofertas? No pierde absolutamente nada, por el contrario, gana. Y le insisto, o sea, ¿cuál es el momento de recuperar la plata? El momento en que se hace una licitación y pone como un costo los 2 millones que invirtió en información. O el momento en que hace la concesión y dice, me tienen que pagar 2 millones por la investigación que hice. Pero aquí no había que dar a conocer la información. Y lo que se hace es que se crea un mercado negro, ya todo el mundo tiene la información sobre el ITT y ha hecho más multimillonarios algunos funcionarios de menor nivel de Petroecuador, porque en los directivos confío plenamente, ¿verdad? Entonces, que mantienen estas cosas para lucrar. Todo el mundo ya tiene esa información, y le insisto, es un absurdo que el único que se perjudique es Petroecuador, porque mientras más gente, más empresas conozcan las características del ITT, mejores ofertas vamos a recibir, y es el momento de la licitación, de la concesión, donde se recuperará esa inversión e investigación. Pero usted ve uno de los tantos absurdos que ha habido en este país por incompetencia o mala fe. Señor presidente, antes de pasar a la ronda final, ingresamos a la Semana Mayor. Usted ha hablado de que el Ecuador necesita un baño de verdad. Se habla que la hija del doctor Jorge Eliezer Gaitán, líder colombiano que fue asesinado en la década de los 50 en Colombia, va a presidir una comisión internacional contra los delitos de lesa humanidad. Usted prometió la investigación de estos temas, ampliarlo, y que el Ecuador encuentre por fin esa gran verdad histórica, señor presidente. El Ecuador no necesita un baño de verdad, necesita vivir en la verdad. Ya es hora de que se hable claramente la verdad a cada instante. Y creo que ese es uno de los factores por los que, con la generosidad del pueblo ecuatoriano, gozamos de tanto apoyo popular. Porque saben que aquí hay un gobierno que habla la verdad, que le dice a la prensa cuando se equivoca, esto es una equivocación, que dice que hay prensa mafiosa, que dice que hay grupos de poder, lo cual todo el mundo sabe y nadie lo dice. Entonces acostumbrémonos, no a baños de verdad de vez en cuando, a vivir en la verdad y tenga la seguridad que este gobierno siempre le hablará la verdad. Miren, nosotros quisiéramos hacer todo inmediatamente, pero no es posible. Ofrecimos 2 comisiones, la comisión que investigue los delitos bancarios, que ya se verá presentada al país la próxima semana, y la comisión que investigue los atentados a los derechos humanos, sobre todo en la época de Férez Cordero, pero también el caso Fibeca, desapariciones, etcétera. Eso lo estamos conformando y esperamos a mediados, finales del mes de abril, ya poder presentarlo al país. Pero por supuesto, vamos a cumplir nuestros compromisos de campaña, vamos a hacer esa comisión que investigue los delitos contra derechos humanos y vamos a tener un país no que reciba de vez en cuando baños de verdad, sino que viva permanentemente en la verdad. María Belén. Señor presidente, luego de que usted anunciara que la sede de la Subsecretaría de Pesca se trasladaría a Manta,
se generó un notable malestar en ciertos sectores de la ciudad de Guayaquil y sobre todo en su alcalde. Los manavitas nos preguntamos qué va a suceder. ¿Será trasladada? ¿Qué va a suceder? Pero por supuesto. Lo que pasa es que estamos reorganizando todo esto porque también vamos a crear la Subsecretaría de Acuacultura. Pero les repito, para que no le quede ninguna duda a las fuerzas vivas de San Borondón, que la Subsecretaría de Pesca va a estar en el, como dice la lógica, la justicia elemental, el sentido común, en el principal puerto pesquero del Ecuador que se llama Manta. Pero mire ¿cómo le llamaría yo ya? Ni siquiera endocentrismo, ¿cómo le llamaría el peluconcentrismo de estos señores? Dicen que si se traspasa la Secretaría de Pesca a Manta, los guayaquileños van a tener que ir a hacer sus trámites a Manta, eso es inconcebible. Pero no importa que la gente de Manta tenga que ir a Guayaquil a hacer los trámites. Sí, imagínense los absurdos. Entonces la Subsecretaría de Pesca estará en Manta. No le tenemos miedo a las bravuconerías de líderes cantonales. Entiendan que aquí hay un gobierno altivo y soberano que vela por el bien de todo el país, no solo los barrios exclusivos de San Borondón o de los clubes exclusivos como el Club de la Unión. Ahora, por si acaso, en Guayaquil sí se creará la Subsecretaría de Acuacultura, porque va a haber una subsecretaría para este sector, todo lo que es camaroneras de piscina, piscicultura, ¿no? En piscinas, etcétera. Y eso sí debe estar en Guayaquil porque gran parte de esa producción está en el Oro, del otro lado del Golfo de Guayaquil, en la propia provincia del Guaya. Pero Subsecretaría de Pesca, ¿dónde debe estar? En el principal puerto pesquero de Guayaquil. Y como dijeron ellos, no, a Manta se le puede dar una dirección de pesca para que no tengan que venir a Guayaquil, haremos en Guayaquil una dirección de pesca para que los 4 o 5 pelucones que se creen portavoces de los pesqueros de Guayaquil puedan hacer los trámites en la propia Guayaquil. Gracias. Doctor Marco Villarroel. Señor presidente, puntualmente, 3 asuntos ya en el orden político. ¿Está usted de acuerdo o no con que el señor Insulza de la OEA haya nombrado un representante para observar el deterioro institucional que vive el Ecuador? Hay que recordar que el señor Insulza tiene ya un pasado aquí en el proceso del interior anterior. El presidente del Congreso, señor presidente, ha sugerido la suspensión indefinida de actividades del Congreso Nacional. Quisiera su criterio al respecto. Y finalmente, señor presidente, este es un asunto ya muy político. ¿Qué opina usted sobre la posibilidad de que los sectores de izquierda puedan lanzar una lista única para la Asamblea Nacional Constituyente? Ya, muchas gracias, Marco. Mire, no he conocido que Insulza haya nombrado un delegado especial para seguir. Ellos tienen un representante permanente aquí en Ecuador, que es con el que se reunieron estos 57 diputados, ¿verdad? Bueno, habría que confirmar la noticia. Pero le insisto, o sea, ahí sí, pues, si el momento es que OEA empiece a intervenir sin que nadie lo haya invitado, a excepción de 57 ciudadanos, o sea, si mañana Juan Piguave manda una carta diciendo que interviene el OEA, no, aquí vamos a hacer respetar la soberanía del país. Pero le insisto, no conozco esa versión, tendría que hablar con mi canciller. Sobre la suspensión indefinida de actividad del Congreso Nacional, mire, es un poder autónomo el problema de ellos, pero obviamente sería extremadamente grave. Yo no veo ningún problema que siga funcionando Congreso Nacional, a no ser de que Jorge Ceballos pues esté en contubernio con estos 57 ciudadanos y quiera hacerlos regresar por todos los medios, pero si ya hay principalizado, si ya hay quórum, ¿por qué no sigue trabajando el Congreso Nacional? Pero le insisto, es asunto de un poder autónomo independiente del Estado, necesario para la vida democrática del país, pero ya es la responsabilidad de estos señores. Y sobre la lista única, por supuesto que debemos buscar unir fuerzas, todos los sectores progresistas, pero progresistas y ciudadanos. Los tiempos modernos son de movimientos ciudadanos que ya no aguantan tampoco esas estructuras partidistas que reproducían los esquemas de poder que decían combatir. En todo caso, nosotros somos partidarios de la unidad, pero tengo que acotar una cosa. No siempre la mejor estrategia es la unidad. De repente tener 2 o 3 grupos de la misma tendencia y captar las minorías, las reparticiones, por ejemplo, de repente con 2 diputados. Primero, el que sacó 70%, supóngase que una lista sacó 70%, la otra 30%, la otra 0%. Si la que sacó 70%, a ver, pongámoslo de mejor manera, 60, 30 y 10, ¿ok? Que solo 60% tiene derecho a un diputado, a un asambleísta, si hubiera 2 asambleístas. Y el siguiente, dije 30%, ¿verdad?
tendría el derecho para la segunda. Si esos dos movimientos son de la misma tendencia, eso es más eficiente probablemente que ir con una sola lista, donde tal vez juntos no lograrían el 90%. Entonces hay que estudiarlo, es un estudio técnico, pero en principio estamos de acuerdo con la unidad de las fuerzas progresistas y ciudadanas para finalmente recuperar la patria. Jacinto. Señor presidente, yo quisiera regresar al tema de los medios de comunicación. Ya habló algo referente a la Radio Nacional. Me gustaría saber cómo marcha el proyecto del canal de televisión de el Estado 1, cómo marcha el asunto de la Radio Nacional, si ya se está estructurando, si va o no a salir, en qué tiempo ya la señal al aire. Y otra cosa, me preocupa una situación, estaba hace pocos minutos revisando los medios de comunicación. Al inicio, cuando usted empezaba las cadenas de radio a nivel nacional, había muchas radios en la capital de la República. Y acabo de monitorear, creo que hay entre 2 o 3 emisoras. ¿Qué está pasando con los medios? ¿O era pura novelería al inicio? Porque yo sé que es una cosa voluntaria de los medios, ¿no? Desconozco, o sea, le podría responder Mónica esa última parte. Sobre lo primero, tenemos el diseño del canal. El problema es que no hay frecuencia. Imagínense, el Estado es el dueño de la frecuencia y todo está dado, y por 10 años. Eso tiene que ser cambiado por la Asamblea Constituyente. Entonces, no tenemos frecuencia para el canal del Estado, que es el dueño de la frecuencia, no tenemos frecuencia. Entonces, estamos viendo cómo solucionamos ese problema, pero ya todo está listo. Sobre la Radio Nacional, nuestra intención es recuperarla, pero también tenemos problemas. La frecuencia de Radio Nacional en Guayaquil ha sido tomada por una emisora privada. Entonces, hay una serie de líos legales, obstáculos, minas que nos han dejado puestos gobiernos anteriores, administraciones desastrosas, que quitan tiempo, ¿no? Pero la intención, le ratificamos, es, como la mayoría de países de América Latina, como casi todos los países europeos, tener una televisión pública, que no significa del gobierno, significa que hay un consejo independiente, CONESUB, qué sé yo, organizaciones sociales, un representante del gobierno, que garantice que ese canal no responde a intereses, no responde a negocios, sino a su labor informativa. Y lo mismo a nivel de Radio Nacional. No sé, Mónica, si quiera comentar algo sobre las 3 o 4 emisoras nada más en Quito. Bien, sí, comentarle de paso que estamos en este momento haciendo ya un estudio técnico sobre la situación de Radio Nacional del Ecuador, que por cierto está completamente desmantelado. Hay ciertos equipos que funcionan, pero que nos hemos propuesto como meta en unos 3 meses ya salir al aire, señor presidente, porque justamente el Estado requiere de un medio de comunicación en donde puedan escucharse todas las voces. Empezamos, es cierto, con varias emisoras que en las primeras cadenas han estado dando apertura porque es voluntario. Sin embargo, algunas por compromisos adquiridos, porque hay partidos de fútbol que quieren transmitir, no se suman aquellos. Sin embargo, tenemos sintonía en todo el país. Pero por eso mismo es necesario tener una radio del Estado, y ese es un compromiso y una meta que nos hemos fijado desde la Secretaría de Comunicación. Y el proyecto, como usted dijo, señor presidente, el proyecto de televisión está listo. Lo que nos falta son las frecuencias. Tal vez uno de los motivos de ese bajo encadenamiento en Quito es que atrasamos 1 hora por motivo de fuerza mayor la cadena, y precisamente antes era de 11 a 12 y nos pidieron las diferentes radios que sea de 10 a 11 porque hay partidos del campeonato, etcétera, que tienen que empezar a transmitir. Entonces probablemente es por ese atraso, pero no, tenemos una gran acogida y creemos que llegamos a todo el territorio nacional gracias a la ayuda desinteresada de muchísimas cadenas radiales. Señor presidente, sí, para finalizar con una última inquietud y también responder, porque somos parte de la cadena con OPE, CORAPE y las emisoras que se enlazan a nivel nacional. Y usted hace un momento dijo algo muy importante: hay que vivir en la verdad. Y la verdad también, el doctor acaba de entregarla en este resumen, las radiodifusoras también están vinculadas a grupos de poder. La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, en un manifiesto anterior en el Guayas, el presidente de AER publicó y firmó personalmente su criterio en el grupo precisamente de los opositores a todos los proyectos del gobierno, señor presidente, y ellos el día lunes han convocado en AER del Guayas a una reunión nacional para revisar la situación del gobierno y proponer sus alternativas, propuestas, etcétera. Lo que demuestra, señor presidente, que estamos trabajando con un voluntariado y militancia radial que poco a poco se va consolidando con las pequeñas radios en todo el país. También demuestra, como decía el Quijote, que estamos avanzando. Así es, señor presidente. Una última inquietud que nos han pedido desde Guayaquil traslademos por parte del Diario del Universo, señor presidente, respecto a la formación por el problema que ha habido con Colombia de las diferentes embajadas en el país
cuándo se terminarán de nominar a los embajadores, cónsules, etcétera, y su posición frente al problema de Colombia, que mientras las Fuerzas Armadas de Colombia hacen acciones distintas, el presidente de la República las disculpa, pero sigue esa misma estrategia de atacar y disculparse. Sobre lo primero le agradezco mucho la pregunta, porque otro gran ejemplo de cómo hemos recibido un país destruido y atado de manos. Quieren atar de manos al presidente, o sea, nuestras élites, los grupos de interés particular, nos llenaron de leyes para que independientemente de quién sea el gobierno, se siga haciendo lo mismo, es decir, en función de sus intereses. Una de esas leyes es la ley de servicio exterior. Imagínese usted que, pese a que la Constitución, artículo 172 me parece, le da claramente la potestad al presidente de nombrar embajadores y jefes de misión, estos señores de Cancillería, algunos funcionarios de Cancillería se hacen una ley y que la tramitan a través del diputado Ramiro Rivera, de triste recordación, para que el presidente solo pueda nombrar 20% de funcionarios de primero o segundo nivel, es decir, como presidente de la República solo puede nombrar 24 embajadores o cónsules generales, ¿ya? De la centena de funcionarios en el exterior que existen, no puedo nombrar una secretaria, no puedo nombrar un vicecónsul. De repente, hace 2 días tuve la llamada de la esposa, o más que la llamada, la visita de los suegros, de la esposa de un héroe del CENEPA, que tuvo que viajar a Estados Unidos porque su hijo, el hijo del héroe del CENEPA, tiene un cáncer al ojo, que ha venido trabajando en la Embajada de Washington como vicecónsul. Me dijeron, está en el aire, y el Estado no le da ningún respaldo, pese a que mi hijo fue el primer caído, el capitán Giovanni Calle. Y mire la frustración, tener que decirle, no puedo nombrarla, porque la ley, la nueva ley, no me lo permite. ¿Se imagina que el presidente de la República no pueda nombrar un vicecónsul? Y más aún cuando es la esposa de un héroe de CENEPA que ya ha venido trabajando como tal. Pero se cambió la ley, entonces despidieron el 31 de diciembre a todos los funcionarios que de la mal llamada cuota política, porque aquí no hay cuota política, es potestad del presidente, el que dirige el servicio exterior, nombrar sus representantes en el exterior. Lo dice la Constitución. Estos señores, entre gallos y medianoche, pasaron una ley para que el presidente solo pueda nombrar 20% de embajadores y cónsules generales. ¿Se va a reformar esa ley? Tenemos 24 nombramientos, 24, nada más puede hacer el presidente, y eso nos dificulta cumplir nuestra promesa con los migrantes que le dimos, que los consulados serán llenados con gente del mismo sector, de la misma región, ¿verdad? Pero no solo eso, propongo los 24, porque se inventaron una junta consultiva de 15 miembros, donde hay representantes del CONESUB, donde incluso está el arzobispo de Quito. Yo quiero mucho al arzobispo de Quito, soy católico practicante, pero no entiendo cómo un Estado laico a nivel de ley se pueda poner en una junta consultiva al representante de una religión, por importante que ésta sea. Eso atenta contra mi sentido de laicismo. Bueno, se inventaron una junta consultiva de 15 miembros que tienen que calificarle al presidente las propuestas que él hace, o sea, rompiendo la atribución constitucional que tiene el presidente. Y no solo eso, como no habían los 2 representantes del CONESUB y el Tribunal Supremo Electoral no había llamado a elecciones, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el que tiene que convocar a la Junta Consultiva, imagínese ese relajo, no la había convocado porque no estaba integrada la Junta. Y hasta hoy el país no tiene embajadores ni cónsules generales, al menos designados por el nuevo gobierno. Es decir, mis representantes que lleven a efecto la política exterior del actual gobierno. Esa es la locura que ha vivido el país. Hay un recurso de inconstitucionalidad presentado por un ciudadano independiente que yo le pido al Tribunal Constitucional, en nombre de la patria, que lo acepte, porque esa ley es un completo absurdo que le está causando un inmenso daño al país. Entonces, esa es la razón por la que todavía no tenemos embajadores ni cónsules. Le insisto, primero solo puedo nombrar 20%, es decir, 24. Segundo, me los tiene que calificar una junta consultiva que no está integrada todavía y no se ha reunido. 2 meses y medio después, casi 3 meses después de estar constituido el gobierno. Con respecto a lo segundo, nuestra política con Colombia es que es un país hermano, pero entre hermanos también hay abuso y no aceptaremos más abusos. Se ha mandado una carta de protesta muy fuerte, no sé si ya han contestado, pero dependiendo de la contestación seguiremos tomando las medidas pertinentes, como, insisto, entre otras cosas, ir ante el Tribunal Penal de La Haya. Gracias, señor presidente. Mónica, con el resumen para los hermanos de los pueblos quichua. Gracias, Bashikuna Kaipi Auskanchi, Ñukanchi Mashi, presidente Ansatari Manakuspa. Paikunan tamanda aska yudaikunata rimashka, sarun semanata sinallata rimarka kai ispingu tiputini tambococha kuna alpata chay alpukuitiak petróleo kunata surkungawan nispa. Chaymanta rimarka chayta karuna kunawan rimarishpa me chayta kasurkushun nispa rimarka
Shinallata yayachachirka kay semanapi shamushka China manta apukuna kay Ecuador mamallaktata Ecuador presidenteta presidentewan rimanakungapak chaymantapas ashka yuyaykuna alli yuyaykuna lluksirishka. Shinallata kay pichikachunga kanchis diputadoguna lluksirishkamantami payka rimarka kay OEA shuk hatun tantanakuy kay hatun tantanaykuywan rimanakushkawna kay diputadoguna paykuna kutillata congresoma kutimungawan nispa. Shinallayta presidente nirka Congreso Nacionalga paykunaga paynami yachanaw payna pura rimarispa alichinakanau nispa. Chaymanta rimarka kay libertad de expresión nishka. Imatakan chayka karan tukuy karan ecuatoriano kunami derecho takcharinchik rimangapak nirka ñukanchi presidente mana medios de comunicación mana periodista kunalla tukuy kuna rimana takcharinchik. Chaytami ñukanchika respetachinkarawunchik nishpa mashi presidente rimarka. Chaymanta rimarka kay Colombia partimanta Colombia ashka llakita rurashka kay ñukanchik frontera mayampi fumigación kunawan chaymantami kaymanta canciller chinallata ñukanchik presidente rimarka chayka respetanami kan ñukanchik allpama mana yaykuna kanawunchu nishpa. Chinallata embajadores partimanta chayka ñukanchik apunishka pay mana shutiyachinatu shan embajadores kunata imanashpa chayka shuk ley tiyan nirka chayta pishiachik chaymantami paypas ashka yuyarisha tiyan imashina embajadores kunata shutiyachinga. Shinallata kay shuk compañera tapurka imashinata kan malta runakuna mana trabajo kunata charinajun chaymanta mashi presidente nirka ña shuk política de gobiernowan kay economía nishkataj ñawpakma pushangawak astawan malta runakunata trabajo takunkawak yanapangapak empresa kunata wiñachispa. Kasnamashka mashikuna kay sábado punlla awshkanchi ñukanchi apuan rimarishpa tukuy kunata yachachingapak tukuy Ecuador mamallaktappi uya runakunata kaymanta shuk hatun napay tuyachunchi. Yupaychani mashi presidente. Gracias, Mónica. Señor presidente, su mensaje final. Bueno, si me permiten, como creyente, como católico practicante, disfrutemos de la Semana Mayor, reflexionemos sobre la Semana Mayor. Les insisto, esas mismas voces que aclamaron a Jesús en el Domingo de Ramos eran las voces que pedían su crucifixión el Viernes Santo, manipuladas por los sumos sacerdotes que hablaban en nombre del pueblo, ¿verdad? Y en nombre del bien común. No nos dejemos manipular de esa manera, querido pueblo ecuatoriano. Sepan reconocer quién es gente honrada, que no tiene intereses, que tiene manos limpias y lo único que busca es un país mejor para todos y para todas, y quienes tan solo están defendiendo sus pequeñitos intereses, su idiosincrasia, su mentalidad, donde creyeron que los únicos que tenían derecho a una vida digna eran ellos y no todo el pueblo ecuatoriano. El día lunes en Guayaquil presentaremos el plan económico del gobierno a las 5 de la tarde, me parece que es, ¿verdad? ¿Dónde es? En el Hilton Colon, al final nos van los pelucones, porque se van al Hilton Colon. No, bienvenidos todos y todas, incluso las fuerzas vivas, para ver si nos enteramos un poco de la economía del país, no solo de la de Disneylandia. En todo caso, ustedes saben que yo soy experto en economía, yo mismo expondré ese plan económico y una nueva visión económica, que no es esta ridiculez de que nos aplaudan los mercados internacionales y que no haya inflación. Si nadie comiera en este país tampoco hubiera inflación, pues. ¿Quién les ha dicho que esos son indicadores de bienestar? Esto va a ser interesante porque vamos a mostrar la nueva visión de la economía y, en consecuencia, la nueva política económica para una economía que ha estado destrozada y nos han dicho que todo ha sido un éxito. El día martes viajamos a Brasil para firmar 8 convenios muy importantes, bioenergía, para salud, etcétera. Estaremos regresando el jueves al mediodía, seguiremos trabajando porque el jueves es día laborable, y bueno, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Gloria, ojalá que todos descansen, reflexionemos un poco sobre nuestro país, sobre nuestra misión. Esto es tarea de todos, sacar adelante el país con esos principios cristianos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Que se traduce en no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Eso deberían escuchar los 57 ciudadanos exdiputados, ¿verdad? Ahora se quejan porque recibieron de su propia medicina cuando se han pasado haciendo lo que hoy rechazan. En todo caso, reflexionemos profundamente y disfrutemos la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, ese Cristo vencedor, ese Cristo que caminó sobre las aguas, que calmó las tempestades. Como lo dije en mi discurso de transmisión,
sea el mismo Cristo que nos ayude, porque somos buenas personas, es un gobierno sano, bueno, y ustedes son un pueblo sano y bueno, y nos ayudará a calmar la tempestad y seguir adelante pese a todos los peligros que nos acechan y los grupos de poder que tratan de obstaculizarnos. Entonces, felices Pascuas a todos y a todas, y hasta la próxima cadena, que no va a ser, no sé si es el sábado de Santo, por mí no hay ningún problema el sábado santo donde esté, comunicarme con el pueblo ecuatoriano. En todo caso, que esta Semana Mayor sea de reflexión y de compromiso para todos nosotros, y sobre todo de profunda alegría. Hay que ver con optimismo el futuro porque vamos a salir adelante. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias a usted, señor presidente, a nuestros ilustres invitados, a todos los miembros de la cadena Unidos por el Ecuador, de Organización Productora Ecuatoriana OPE, CORAPE, y todas las emisoras de AER también que plegan y están junto a nosotros. A todos ustedes ecuatorianos, muchísimas gracias, buenos días y será hasta la próxima.